Bueno, vamos ya con lo que es eh, trabajando la falda de la... Después de tener el canesú, vamos a trabajar la falda, que es toda la parte de abajo. Entonces, miren, aquí quiero hacer una rectificación con el otro video, porque yo les comenté erróneamente que el largo de la manga eh, es hasta el hombro, no, obviamente no es hasta el hombro, sale del hombro aquí, ¿sí? Sale del hombro y el largo es hasta 1 o 2 centímetros antes de llegar al codo, ¿sí? Que yo había dicho hombro, no, es codo. Miren, así vamos con esta, ¿sí? Entonces hace falta tejer el largo de esta manguita más para acá, ¿sí? Y vamos a trabajar, vamos a continuar con la parte de la falda, o sea, lo que va hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando para continuar. Ya saben que cualquier duda que tengan, por favor, en la cajita de comentarios, si me hacen el favor de escribirme por ahí para que tengamos dudas que resolver, preguntas que ustedes tengan acerca de lo que hasta ahorita se va explicando y hacer mucho hincapié en que si tienen alguna duda en algún paso, en algo que ustedes se hayan detenido, por favor regresen los videos en la parte en donde es necesario que ustedes vean y escuchen. Está muy fácil, no creo que tengan, bueno, pero pudiera ser que alguien tuviera dudas, pero está muy sencilla la prenda, está muy fácil y traten de hacerla con mucho cuidado. Les va a quedar bellísima. En el color que le estén trabajando, les va a quedar espectacular. Entonces vamos a continuar con las siguientes vueltas. En la siguiente vuelta voy a levantar esta mi hebra aquí. Voy a levantar 3 cadenas. Esto es un primer macizo y vamos a hacer, aquí tengo 3 macizos de la vuelta anterior, entonces sobre cada uno de ellos yo voy a hacer un macizo para igualmente tener 3 macizos sobre los 3 que tengo abajo o de la vuelta anterior. Y voy a hacer 1, 2 cadenas y aquí entre los macizos hago un punto bajo y vamos a hacer 1, 2, 3. Como ven, hacemos 3 cadenitas. Vamos a hacer 4 cadenas y aquí un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Esta ya es la piñita la que se está haciendo. 1, 2, 3, 4. Y en el siguiente un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y en el siguiente un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente un punto bajo, ¿sí? Para tener 1, 2, 3, 4, 5 onditas en la piña que ya comenzamos a formar en esta parte. Hago 2 cadenas y de igual forma aquí donde están los 3 macizos voy a hacer un macizo sobre cada uno. Aquí 1, 2 y 3. Y me va a quedar 3 macizos sobre los 3 de la vuelta anterior. Y entonces así me voy repitiendo lo mismo hasta terminar toda la vuelta. Cuatro cadenas, un punto bajo,
4 cadenas y un punto bajo. Y así me voy repitiendo lo mismo. Para la siguiente vuelta voy a levantar aquí mis 3 cadenas. Esto es un primer macizo. Y en este mismo punto donde levanté las cadenas hago un macizo. Y ahí tengo 2. Hago una cadenita, monto y en el siguiente espacio voy a hacer un macizo. Una cadena y en el siguiente espacio o macizo voy a hacer dos macizos para que me quede igual que al inicio, ¿sí? Así, para que me vaya quedando así. Y voy a hacer 2 cadenas y aquí en la ondita voy a hacer un punto bajo, 4 cadenas y en la ondita un punto bajo, 4 cadenas y en la ondita un punto bajo, 4 cadenas en la ondita un punto bajo, 4 cadenas y un punto bajo. Y ahora la piña va a tener 1, 2, 3 y 4 onditas, ¿sí? En la primera fueron 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y en esta vuelta 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas y me voy a pasar a este donde está el grupo de macizos, donde voy a repetir lo mismo que acabo de hacer acá. En el primer punto voy a hacer 2 macizos, una cadena y en el siguiente punto un macizo. Aquí hice 2 cadenas, ¿verdad? Vamos a hacer una nada más, una cadena y en el siguiente espacio 2 macizos, 1 y ahí mismo 2 para que quede así, 2 cadenas y aquí en la ondita voy a repetir lo mismo que en la piña para que queden 1, 2, 3, 4 onditas y así hasta terminar toda la vuelta, repitiendo lo mismo en cada espacio. Para la siguiente vuelta aquí voy a levantar mis 3 cadenas. Esto es un macizo y en el siguiente punto otro macizo, una cadenita y aquí en este espacio voy a hacer 1 y 2 macizos, una cadena y en el siguiente espacio 2 macizos, una cadena y un macizo sobre el que tengo abajo y un macizo sobre el último que queda, así, para que me quede así. Vean la separación que queda con la cadena. Aquí, entre los 2, cadena, 2, cadena, 2, cadena, 2. Y luego hago 2 cadenitas y aquí en la piñita un punto bajo, 4 cadenas, un punto bajo, 4 cadenas, un punto bajo, 4 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas y me paso otra vez para repetir lo mismo que hice aquí. Es lo mismo que voy a hacer aquí en este espacio, ¿sí? En el primero un macizo, en el segundo otro, una cadena en este espacio, 2 macizos, una cadena y en este espacio 2 macizos, una cadena y un macizo sobre el que tengo abajo y otro macizo sobre el que está abajo, ¿sí? Entonces en estos espacios así vamos a trabajar esta vuelta y en las piñas ahora nos van a quedar 1, 2, 3 onditas, así hasta terminar toda la vuelta.
Para iniciar la siguiente vuelta, miren, aquí después del punto deslizado, me voy a recorrer con un punto deslizado más, ¿sí? Para quedar, vamos a ver dónde está lo que vamos a hacer es quedar en este espacio. Entonces aquí voy a hacer otro deslizado dentro de este espacio de cadenas, así. Ahora sí, quedar aquí en este hueco, en este espacio. Y aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas y dentro de este espacio voy a hacer otros 2 macizos para tener un total de 3 macizos, una cadena, y en este mismo espacio vuelvo a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3. Esto es un abanico, 3 macizos, una cadena y 3 macizos. Ahí monto y voy a hacer una cadenita. Déjenme ver dónde estoy porque ya me perdí. No, sí estoy bien. Vamos a omitir la cadena. Después del abanico monto mi gancho y aquí en este espacio voy a hacer un macizo. Monto y ahora el siguiente abanico va a ser aquí, donde igual voy a hacer 3 macizos, una cadena y 3 macizos. 1, 2 y 3 para que me quede así. Y aquí 2 cadenas y ahora en las onditas aquí mi punto bajo, 4 cadenas y aquí un punto bajo, 4 cadenas y aquí un punto bajo, 2 cadenas y aquí llego a este espacio de los macizos donde voy a repetir lo mismo. Aquí hasta acá está este espacio, voy a hacer el abanico de 3 macizos, 1, 2, 3, una cadena y 3 macizos, 1, 2 y 3. Monto y ahora aquí en este espacio un macizo, monto y aquí otro abanico con 3 macizos, 1, 2, 3, una cadena y 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Así es como debe de quedar. En esto donde están los macizos van a quedar así los abanicos y aquí un macizo en este espacio, y en las piñitas ahora van a quedar 2 onditas nada más. Y así me voy a ir repitiendo los pasos hasta dar toda la vuelta. Ya cerré aquí mi vuelta con un punto deslizado y voy a continuar con la siguiente vuelta. Me voy a recorrer con un punto deslizado. A ver. Aquí. Hasta este macizo que está aquí en medio. Aquí. Tengo 3 macizos de la vuelta anterior, entonces en el segundo o en el de en medio de estos 3, aquí me recorro con puntos deslizados y aquí mismo voy a levantar 3 cadenas, que es el macizo, un primer macizo, y en el siguiente punto hago otro macizo. Y en este espacio de cadena voy a hacer 2 macizos, 1, 2, una cadena y dentro de este espacio 2 macizos, 1 y 2. En el siguiente macizo voy a hacer un macizo aquí y en el siguiente otro macizo, así para que quede así.
y voy a hacer una cadena, y aquí donde está este macizo solito aquí abajo, sobre ese un macizo, una cadena, y aquí voy a repetir en este abanico lo mismo que hice aquí. Aquí en el segundo o en el de en medio hago un macizo, y en el siguiente un macizo, y dentro del espacio de cadena 1, 2 macizos, una cadena, y otra vez en este mismo espacio de cadena 2 macizos, en el siguiente macizo un macizo, aquí en este, aquí voy a hacer 1, y en el siguiente otro macizo, así, para que quede así, ¿sí? Así es como debe de quedar. Y ahora hago 2 cadenas, y aquí un punto bajo, 4 cadenas y un punto bajo, 2 cadenas, y me paso a esta parte donde voy a repetir lo mismo que hice aquí. En la piñita nada más va a quedar una sola ondita, una, y así me voy por toda la vuelta hasta terminar repitiendo lo mismo. En la siguiente vuelta, miren aquí vamos con esto. Para la siguiente vuelta me voy a recorrer aquí donde está el segundo macizo, y aquí voy a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3, monto, y en el siguiente espacio hago otro macizo, monto, y en el siguiente espacio otro macizo. ¿Cuántos llevamos? 3. Y en este espacio de cadenas voy a hacer 2, 1 y 2. En el siguiente macizo, en este voy a hacer 1, y en el siguiente espacio otro macizo, y en el siguiente espacio otro macizo, así, para que me vaya quedando así. En total son 8 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a quedar libre el primero sin hacer y el último sin hacer del grupo, ¿sí? Y en este espacio de cadenas aquí van a quedar 2 juntos, así. Y voy a hacer 1, 2 cadenas, monto, y aquí donde está este macizo solito voy a hacer ahora 2 macizos, 1 y 2, 2 cadenas, y lo mismo que hice aquí con este grupo de macizos es lo mismo que voy a hacer de este lado. Dejo pasar el primero, y en el siguiente voy a hacer un macizo, 1, 2, 3, y dentro de este espacio 4, en este mismo espacio 5, en el siguiente 6, 7, y en el siguiente 8. Y así me queda igual que este. Entonces ahora en esta vuelta vamos a trabajar donde están todos estos abanicos, vamos a trabajar de esta forma. Después vamos a hacer 1, 2 cadenas, y aquí donde está esta ondita un punto bajo. Vuelvo a repetir 2 cadenas y me paso al siguiente espacio para repetir
Lo mismo que hice aquí es lo mismo que voy a hacer ahora aquí. Dejo pasar el primero y en el siguiente hago 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3 y dentro de este espacio 4 y en este mismo espacio 5 y en el siguiente 6 y en el siguiente 7 y en el siguiente 8, ¿sí? 8 macizos aquí, dejando libres de los de abajo el primero y el último. Aquí 2 cadenas y en este macizo voy a hacer sobre este de la vuelta anterior, voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, 2 cadenas y repito lo mismo aquí que hice acá. Dejo pasar el primero y en el siguiente hago un macizo, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, en este espacio 4 y en este mismo espacio 5, en el siguiente 6, en el siguiente 7 y en el siguiente 8, ¿eh? Así, miren qué bonito, así es como debe de ir quedando, ¿sí? En la parte de las piñitas ahora nada más vamos a hacer el punto bajo, un solo punto bajo, y así me voy por toda la vuelta repitiendo lo mismo hasta terminar. En la siguiente vuelta me voy a recorrer al segundo macizo, con un punto deslizado, aquí para quedar sobre ese, ahí, y aquí voy a levantar 3 cadenas, igual este es un macizo, y en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, en el siguiente punto 4, en el siguiente punto 5 y en el siguiente punto 6. 6 macizos, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2 cadenas y aquí donde tengo estos 2 macizos, en el primer macizo voy a hacer 1 y ahí mismo 2 macizos, una cadena, y en el segundo macizo igual también voy a hacer 2 macizos, 1 y 2 cadenas y me paso al siguiente grupo que es como este para repetir lo mismo. Voy a dejar pasar el primero y en el siguiente ingreso el gancho y voy a hacer 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4, en el siguiente 5 y en el siguiente 6 macizos. Miren, vean cómo va quedando, esto está precioso, ¿eh? Y aquí voy a hacer 2 cadenas, monto y me paso al siguiente grupo. Aquí donde está la piña ya no hay nada que hacer, entonces me paso al siguiente grupo donde dejo pasar el primero y en el que sigue voy a ingresar mi gancho y ahí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago 2 cadenas y en el primer macizo hago 2 macizos ahí, una cadena y en el siguiente macizo
también voy a hacer 2, 1 y 2 cadenas y me paso al siguiente grupo para hacer lo mismo que aquí, ¿sí? Dejo pasar el primero y en el que sigue voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 macizos, ¿sí? Miren, así es como va a ir quedando. 2 cadenas y me paso al siguiente grupo para repetir lo mismo. Dejo pasar el primero y en el que sigue ahí hago mi macizo, ¿sí? Y así me voy a ir por toda la vuelta hasta terminar. En la siguiente vuelta me voy a recorrer al segundo macizo, así, con un punto deslizado. Y aquí voy a levantar 3 cadenas, es un macizo, y en el siguiente punto 2, y en el siguiente punto 3, y en el siguiente punto 4. 4 macizos aquí sobre los 6 de la vuelta anterior. Y voy a hacer 2 cadenas y en el primer macizo, aquí voy a hacer 2 macizos, 1 y 2 en el mismo punto, una cadena, y en el que sigue también voy a hacer 2, 1 y 2, una cadena, y en el macizo que sigue 2 macizos, 1 y 2, una cadena, y en el otro macizo 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Para que quede así. 2 cadenas, y aquí donde están los 6 macizos dejo pasar el primero sin hacer, y en el que sigue hago 1, en el siguiente 2, 3 y 4, así. Aquí en esta parte voy a hacer un macizo, y en este espacio un macizo, perdón, una cadena, y en este espacio un macizo, una cadena, y me paso al siguiente grupo para repetir todo lo que acabo de hacer en el otro grupo en este diseño, ¿sí? Entonces aquí voy a empezar otra vez a hacer mis 4 macizos, dejando el primero sin hacer, 1, 2, 3, 4, 2 cadenas, y en el primer macizo son 2 macizos, 1, 2, una cadena, y en el siguiente macizo 2 macizos, 1, 2, una cadena, y en el siguiente macizo aquí 2 macizos, 1, 2, una cadena, y en el siguiente macizo 2 macizos, 1 y 2, 2 cadenas, y aquí dejo pasar el primer macizo sin hacer, en el que sigue hago 1, 2, 3 y 4, 4 macizos sobre los 6 de la vuelta anterior, o los 6 de abajo, ¿sí? Y miren, así es como debe de quedar.
Y así me voy repitiendo los mismos pasos hasta terminar toda la vuelta. Continuando con la siguiente vuelta, aquí voy a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, monto y en el siguiente espacio voy a hacer un macizo de 1 y 2 sacadas y voy a dejar la hebra montada en el gancho en espera. Monto y en el siguiente voy a hacer lo mismo. Voy a hacer 1, permítame tantito. Una y 2 sacadas, ¿sí? Y entonces aquí tengo 3 macizos montados en el gancho sin terminar. Voy a pasar la hebra por todos para que me quede de esta forma. Y hago 1 y 2 cadenas, monto y voy a dejar pasar un macizo y en el segundo, en este, voy a hacer aquí un macizo de 2 sacadas. Ahí está. Y en este espacio voy a hacer 1 y 2 macizos, una cadena y aquí mismo vuelvo a hacer 2 macizos, 1 y 2. Así. Monto y en este macizo que sigue hago un macizo. Entonces me va a quedar de esta forma. Y ahora voy a hacer una cadena, monto y aquí en este espacio hago un macizo, una cadena y ahora voy a repetir lo mismo que hice de este lado, es lo que voy a hacer aquí. Entonces voy a comenzar con dejar pasar un macizo y en el que sigue voy a hacer un macizo aquí, así. Y en este espacio voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, una cadena y aquí en este mismo espacio 2 macizos. Y ahora en el macizo que sigue voy a hacer un macizo, así, para que ahora me quede de esta forma. Hago 2 cadenitas y aquí dejando pasar este macizo, en este punto hago un macizo sin terminar, en el siguiente punto 2 sin terminar y en el siguiente 3 sin terminar y paso mi hebra por todos, así. Y voy a hacer 1 y 2 cadenas y aquí en este macizo voy a ingresar mi gancho y en este voy a hacer 1 y ahí mismo 2 macizos, 2 cadenas y ahora me paso a este lado en donde voy a repetir lo mismo que hice aquí, ¿sí? Pero esta es la instrucción y esto es lo que tienen que repetir. En esta parte donde está el macizo nada más son 2 macizos sobre este que tengo abajo, ¿sí? Entonces aquí vuelvo a repetir lo mismo, aquí hago 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar y paso mi hebra por todos. Hago una cadena, aquí son 2 cadenitas, ¿sí? Dejo pasar un macizo y en el que sigue voy a hacer un macizo y en este espacio voy a hacer 2 macizos, una cadena y aquí mismo vuelvo a hacer 2 macizos, 1
y 2. Y en el macizo que sigue, un macizo, una cadenita, y aquí en este espacio un macizo, una cadena, dejo pasar un macizo y en el que sigue voy a hacer un macizo. En este espacio hago 2 macizos, una cadena y aquí mismo 2 macizos, 1 y 2, y aquí en el que sigue un macizo, así, ¿sí? 2 cadenas, monto, y aquí donde tengo estos 4 macizos, aquí en medio empiezo con tomando, miren, siempre que lleguen a este espacio van a tomar van a hacer el macizo así, separados uno por uno, pasando 1 y 2, ¿sí? Sin terminar, monto y en el siguiente 1 y 2, monto y en el siguiente 1 y 2 y paso mi hebra por todos. Ahí está, ¿sí? 2 cadenas y aquí donde está el macizo voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, 2 cadenas, y me paso ahora a repetir exactamente lo mismo, 1, 2, 3 y paso mi hebra, ¿sí? Y continúo con lo mismo repitiendo las indicaciones que acabo de dar para esta vuelta, y así me voy por toda la vuelta hasta terminar. Este diseño está quedando precioso, así es que solamente es que pongan atención, y si hay algo en lo cual ustedes tengan alguna duda, repitan el video en la parte donde es necesario volver a ver y sobre todo volver a escuchar. Es importante. Este es un trabajo muy fino, la verdad, porque hay que tener cuidado en los puntos donde los estamos haciendo para poder hacer este lindo diseño. Entonces, así conforme va creciendo, conforme vamos trabajando en las vueltas, va creciendo el diseño y se va apreciando mucho mejor la figura. Y es un diseño demasiado exquisito. Espero que lo estén disfrutando conforme lo vayan trabajando, al igual que yo. Bueno, miren, aquí voy a terminar con esta vuelta y voy a cerrar. Después de las 2 cadenitas voy a ingresar mi gancho aquí en los puntos que están unidos, aquí, así, y así voy a pasar esta hebra para hacer un deslizado y cerrar la vuelta. Ok, vamos a continuar ahora con la siguiente vuelta, y para eso me voy a recorrer con puntos deslizados, 1, 2, a ver, espérenme, se me mueve esto, 3, voy a dejar pasar el primer macizo sin hacer un deslizado y me voy a pasar al segundo macizo aquí para estar sobre el segundo macizo de este grupo, y aquí voy a levantar mis 3 cadenas. Esto es un primer macizo. En el siguiente voy a hacer otro macizo de 2 sacadas, y en este espacio voy a hacer 1 y 2, 2 macizos, una cadenita, monto, y en este mismo espacio hago otros 2 macizos, 2 macizos, ¿sí? Así. Y voy a hacer un macizo sobre el que tengo abajo y un macizo más sobre el que tengo abajo para que me quede de esta forma, y va a quedar libre el último macizo, que es este. Entonces el primero aquí y el último va a quedar libre, así.
hago 2 cadenas. Uy, hago 2 cadenitas. Y aquí donde está este macizo, voy a hacer un macizo. Y aquí mismo hago otro macizo. 2 cadenas. Y ahora lo que hice de este lado es lo mismo que voy a repetir para este lado. Entonces aquí voy a dejar libre el primer macizo y en el que sigue voy a hacer un macizo y en el que sigue otro macizo. En este espacio de cadena voy a hacer 2 macizos, una cadenita y ahí mismo 2 macizos. En el siguiente macizo voy a hacer 1 y en el siguiente 2, ¿sí? Para que me quede exactamente igual como este. Tengan cuidado al momento de hacer sus macizos, no les debe de quedar que les falte alguno o que les llegue a sobrar. Tienen que ser exactos para que el esquema que se está reproduciendo en el tejido quede bien, ¿sí? Bueno, entonces ahora aquí voy a hacer 2 cadenas y me voy a ir hasta donde están estos 2 macizos. En el primero voy a ingresar mi gancho y ahí voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, una cadena, y en el otro macizo voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Así, para que me quede así. Hago 2 cadenitas y me paso hasta acá para repetir lo mismo que hice acá. Voy a dejar pasar el primer macizo y en el siguiente voy a hacer un macizo y en el que sigue otro macizo y en este espacio de cadenas 2 macizos, una cadena y en este mismo espacio otros 2 macizos, así. En el macizo que sigue voy a hacer un macizo y en el que sigue también otro macizo y va a quedar libre el último, que es este, ¿sí? Y voy a hacer una cadena. ¿Cuántas metí aquí? 2 cadenas y aquí en este macizo voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? 2 cadenitas y otra vez ahora voy a repetir lo mismo que hice acá en este espacio. Aquí dejo pasar el primer macizo y en el siguiente voy a hacer un macizo, en el siguiente punto otro macizo, en el espacio de cadenas voy a hacer 2 macizos, una cadena y en ese mismo espacio 2 macizos. En el siguiente macizo hago un macizo y en el siguiente macizo otro macizo. Ahí. 2 cadenas y me voy hasta donde está estos 2 macizos. En el primero voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, una cadena y en el siguiente macizo voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, 2 cadenas y voy a llegar a donde voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a dejar pasar el primero y en el que sigue voy a hacer un macizo y así voy a ir repitiendo la instrucción. A ver, voy a ir repitiendo la instrucción toda la vuelta hasta terminar. Así es como debe de irles quedando exactamente igual.
¿sí? Para la siguiente vuelta me voy a recorrer en el segundo macizo, porque ahí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Esto es un macizo. En el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, en este espacio de cadenas 4, en el siguiente punto, aquí, no, 5, en el siguiente punto 6 y en el siguiente punto 7. Entonces tengo que tener un total de 7 macizos. 2, 4, 6, 7. 3, 1, 2 y 3 sobre cada macizo que tengo, a partir de dejar uno sin hacer, un macizo en el espacio de cadenas y 3 macizos sobre los 3 que hay abajo, y va a quedar uno libre, igual que al inicio, uno libre sin hacer, y al terminar uno libre. Hago 2 cadenas y aquí donde están estos 2 macizos yo voy a hacer un macizo, 1 y 2 macizos aquí, y hago 1, 2, 2 cadenas, y en este mismo espacio hago 2 macizos, 1 y 2, 2 cadenas, y me voy a pasar al siguiente grupo para hacer lo mismo que aquí. El primer macizo lo dejo sin hacer, y en el siguiente voy a hacer un macizo, 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, en el siguiente punto 4, perdón, llevo 3, el siguiente macizo va a ser aquí en el espacio de cadenas, que es 4, en el siguiente 5, en el siguiente 6 y en el siguiente 7, y va a quedar un macizo libre, que es este, igual que al inicio. Entonces esta parte va a quedar así en esta vuelta, y voy a hacer aquí 2 cadenas, y aquí donde tengo estos dos, este abanico que se formó, aquí en medio en el espacio de cadenas hago 2 macizos, una cadena y 2 macizos, así, ¿sí? 2 cadenas, y me paso al siguiente dibujo para hacer lo mismo que aquí, exactamente lo mismo. Aquí dejo pasar un macizo, y en el que sigue hago, aquí hago 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3, en el espacio de cadenas 4, en el siguiente macizo 5, en el siguiente 6 y en el siguiente 7, 7 macizos. Hago 1, 2 cadenas, y aquí donde está estos 2 macizos, aquí en medio de ellos dos, hago 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Después 2 cadenas, y otra vez dejo pasar este macizo sin hacer, y en el que sigue es 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3, en el espacio de cadenas 4, en el siguiente 5, en el siguiente 6 y en el siguiente 7. Hago 2 cadenas, y aquí
en este abanico hago 2 macizos, 1, 2, una cadena y 2 macizos, 1 y 2. 2 cadenas y nuevamente dejo pasar el primer macizo sin hacer y en el que sigue un macizo. Y así estoy comenzando otra vez en esta parte lo mismo que hice en estos dos, ¿sí? Entonces esa es la instrucción que hay que seguir para repetir y continuar así durante toda la vuelta hasta terminar. Así es como les debe de quedar.